Mi nombre es Elena, tengo 63 años y ayer viví la experiencia más humillante y, paradójicamente, más liberadora de mi vida. Todo ocurrió en el centro comercial Villa Serena, el mismo centro comercial que construí con mis propias manos hace más de 30 años. Pero déjenme contarles desde el principio, porque necesitan entender cómo una mujer que construyó un imperio puede ser tratada como una criminal en su propio establecimiento. Era una tarde de sábado, tranquila y soleada. Había quedado con mi hermana Beatriz en la plaza de comidas para tomar un café y ponernos al día. A los 63 años, después de décadas trabajando sin parar, finalmente había aprendido a valorar esos momentos simples. La vejez me trajo algunas cosas buenas y una de ellas era la capacidad de disfrutar un café con quienes amo sin pensar en reuniones, contratos o ganancias. Iba vestida de manera sencilla, nada ostentosa. Un pantalón de lino beige, una blusa blanca de algodón y sandalias cómodas. Mi cabello gris estaba recogido en un moño suelto y solo llevaba un pequeño bolso de cuero ya muy usado, de esos que guardas por años porque tienen valor sentimental. No había nada en mi apariencia que gritara riqueza, y quizá ese fue el problema. Mientras caminaba por el pasillo principal del centro comercial hacia la plaza de comidas, observaba todo con ese orgullo silencioso que solo una madre siente. Cada tienda, cada escaparate, cada planta decorativa había sido elegida por mí. El piso de mármol italiano que reflejaba las luces del techo había sido idea mía, incluso cuando todos decían que era demasiado caro. Las claraboyas que dejaban entrar la luz natural también eran idea mía. Ese lugar era más que un negocio, era mi legado. Fue entonces cuando la vi. Beatriz, mi nuera, la mujer que mi hijo Gabriel había elegido para casarse 5 años atrás, estaba en la entrada de una tienda de ropa de lujo, riendo demasiado fuerte, gesticulando exageradamente, rodeada de 2 amigas que no conocía. Beatriz siempre tuvo esa energía efusiva, pero ese día había algo particularmente artificial en su risa, algo que me hizo sentir incómoda. Por un breve momento pensé en cambiar de camino. Nuestra relación nunca había sido cálida. De hecho, desde el día en que Gabriel la llevó a casa por primera vez, sentí que había algo calculado en él. No era solo intuición maternal, era la forma en que sus ojos evaluaban cada objeto de mi casa, cómo hacía preguntas sobre propiedades, inversiones y herencias, con una naturalidad que parecía ensayada. Pero me tragué mis instintos, como siempre hice. Gabriel era feliz, o al menos quería creer que lo era. Como madre, aprendes a callar tus propias preocupaciones cuando ves a tu hijo sonreír, aunque sea una sonrisa que no reconoces del todo. Decidí saludarla. Después de todo, sería extraño pasar por su lado sin decir nada, y no quería crear más tensión en nuestra ya frágil relación familiar. Me acerqué con una sonrisa genuina, lista para intercambiar algunas palabras educadas y seguir mi camino. Era todo lo que necesitaba hacer, solo un rápido hola, un beso en la mejilla, preguntarle cómo estaba y continuar. Simple, civilizado, pero lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Mientras me acercaba, una de las amigas de Beatriz señaló en mi dirección y dijo algo que no pude escuchar. Beatriz se giró, y por una fracción de segundo vi algo pasar por su rostro. No fue exactamente miedo, pero algo cercano, quizá incomodidad o irritación. Era como si mi presencia allí fuera un problema por resolver. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Con voz lo suficientemente alta para que varias personas a su alrededor la escucharan, Beatriz declaró: «Esta señora me está siguiendo.
No sé qué quiere, pero me está haciendo sentir incómoda. Me detuve en medio del pasillo, atónita. Mis piernas parecían haber olvidado cómo funcionar. Mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Esta señora me había llamado esta señora, como si fuera una completa desconocida, como si no fuéramos familia. Sus amigas la miraron con desconfianza y rápidamente se colocaron alrededor de Beatrice, como si la estuvieran protegiendo de alguna amenaza. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que otras personas también estaban observando, algunos con curiosidad, otros con esa expresión de quienes están preparados para presenciar un escándalo. Beatrice, dije, manteniendo la voz calma a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Soy yo, Elena, tu suegra. Solo vine a saludarte. Pero ella no retrocedió. Al contrario, sus ojos se estrecharon y dio un paso atrás, como si realmente fuera una amenaza. No sé quién eres, dijo, su voz un tono más alto de lo necesario. Y no me interesa. Necesitas dejar de perseguirme o llamaré a seguridad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo mi propia nuera fingía no conocerme? Y más importante, ¿por qué? Una de sus amigas tomó su teléfono y hizo un gesto como si estuviera a punto de llamar a alguien. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó a Beatrice con una expresión dramática de preocupación. Sí, por favor, respondió Beatrice, cruzando los brazos de manera teatral. Esta mujer claramente no entiende un no. Mi cabeza daba vueltas. Esto no podía estar pasando. No en mi centro comercial. No con mi nuera. Había algo profundamente malo en esta situación, pero no podía entender qué. Fue entonces cuando me di cuenta. Gabriel. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Por qué Beatriz actuaba como si yo fuera una desconocida? De repente, una posibilidad terrible cruzó por mi mente. ¿Estaría escondiendo algo? ¿Sabría Gabriel dónde estaba ella en ese momento? Pero no tuve tiempo de procesar esas preguntas. En cuestión de minutos aparecieron 2 guardias de seguridad del centro comercial. Los conocía, claro, o al menos creía conocerlos, pero eran nuevos, probablemente contratados recientemente, y no tenían idea de quién era yo. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el guardia más alto, un hombre de unos 40 años con expresión seria y profesional. Beatriz no perdió tiempo. Con una voz llena de falsa vulnerabilidad, explicó: Esta señora me ha estado siguiendo por el centro comercial. Se acercó a mí de manera extraña, y cuando le pedí que me dejara en paz, insistió: Me siento amenazada. El guardia me miró, y vi en sus ojos esa evaluación que todos los profesionales de seguridad hacen. Estaba decidiendo si yo era o no una amenaza, y por mi apariencia sencilla, por mi edad, por cómo debía parecer confusa y conmocionada en ese momento, probablemente encajaba en el perfil de alguien que podría estar causando problemas. Señora, dijo, con voz firme pero no hostil, voy a tener que pedirle que me acompañe a la oficina de seguridad. ¿Acompañarlo? ¿A la oficina de seguridad? ¿En mi propio centro comercial? La ironía era tan absurda que casi me río, pero no había nada gracioso en esa situación. Hay un malentendido, dije, tratando de mantener la dignidad. Esta chica es mi nuera. Soy Elena Santos Ferreira, dueña de este centro comercial. Fue en ese momento cuando vi que algo cambió en el rostro de Beatrice. Un destello de pánico real cruzó sus facciones antes de que pudiera disimularlo, pero se recuperó rápidamente, soltando una risa nerviosa. Está delirando, dijo Beatriz a los guardias.
Probablemente tiene algún problema mental. Necesitan sacarla de aquí antes de que arme un escándalo mayor. Problema mental. Me estaba llamando loca, delante de decenas de personas, en mi propio centro comercial. El segundo guardia, más joven, ya me estaba tomando del brazo con gentileza pero con firmeza. Vamos, señora, no necesita haber confusión. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No fue ira, no fue humillación, aunque ambas estaban definitivamente presentes. Fue algo más profundo. Fue la percepción cristalina de que yo había permitido esto. Había dejado que esta mujer entrara en mi familia, causara división entre mi hijo y yo, y ahora tenía la audacia de humillarme públicamente. Pero Beatriz había cometido un error crucial. Lo había hecho en el lugar equivocado. Entiendo, dije con calma a los guardias. Ustedes están haciendo su trabajo. Vamos a la oficina de seguridad. Pero me gustaría que verificaran algo por mí. Pregunten al gerente general quién es la dueña de este centro comercial. Pregunten quién firma sus cheques de pago. El guardia más alto dudó. Algo en mi tono, en mi postura, hizo que me mirara con más atención. ¿Qué está diciendo, señora? Estoy diciendo, respondí mirando directamente a Beatrice, que mi nombre está en la placa de bronce en la entrada principal, está en los documentos de propiedad, está en el contrato de trabajo de cada empleado de este establecimiento, incluido el de ustedes. Beatriz palideció visiblemente. Sus amigas intercambiaron miradas confusas. Las personas a nuestro alrededor, que antes parecían solo curiosas, ahora estaban genuinamente interesadas en el desenlace de esa situación. El guardia tomó la radio y dijo algo que no pude escuchar completamente. Hubo una pausa, una respuesta. Y entonces vi que su rostro cambió por completo. «¿Doña Elena?», dijo, y había algo entre horror y vergüenza en su voz. «Ustedes... No lo sabía. Por favor, disculpe, yo...». «Está bien», dije manteniendo la calma. «Usted estaba haciendo su trabajo. Pero, ahora que hemos aclarado quién soy, creo que necesitamos aclarar qué está pasando aquí realmente». Me giré hacia Beatriz, que ahora parecía desear que la tierra se abriera y la tragara. Sus amigas habían dado unos pasos atrás, claramente dándose cuenta de que habían sido usadas en algún tipo de farsa. «Beatriz», dije, y mi voz estaba sorprendentemente firme para alguien cuyo corazón latía tan rápido. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria, pero antes, creo que me debes una explicación, aquí, ahora, delante de todas estas personas a las que intentaste convencer de que yo era una desconocida perturbada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si todo el centro comercial se hubiera detenido para presenciar ese momento, y, de cierta manera, así era. La gente dejó de caminar, las conversaciones cesaron, incluso la música de fondo parecía haber bajado el volumen. Beatriz abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Sus ojos buscaban una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarla de esa situación imposible que ella misma había creado. Pero no había salida, no esta vez. Y estaba a punto de descubrir que esa humillación pública era solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Para entender completamente lo que pasó en ese centro comercial y por qué significó tanto para mí, necesito retroceder en el tiempo. Necesito contar cómo una niña del interior, hija de un zapatero y una costurera, terminó construyendo uno de los centros comerciales más exitosos de la región. Nací en 1961 en un pueblito llamado Santo Antonio das Flores, a unos 200 kilómetros de la capital.
Mi padre, don Augusto, reparaba zapatos en un pequeño taller al lado de nuestra casa. Mi madre, doña Carmen, cosía vestidos por encargo, muchas veces trabajando hasta altas horas de la madrugada para entregar los pedidos a tiempo. Éramos pobres, pero no miserables. Había comida en la mesa, ropa limpia en el armario y amor en las paredes de esa casa sencilla. Mis padres me enseñaron el valor del trabajo honesto, de la palabra dada, de la dignidad ganada con sudor. Lecciones que llevaría conmigo para siempre. Era buena en matemáticas. No solo buena, era excepcional. Mientras otros niños jugaban, yo me fascinaba con los números, los patrones, la lógica pura de las ecuaciones. Mi maestra de primaria, doña Lucinda, decía que tenía un don. Mi padre decía que lo que tenía era terquedad, porque no desistía de un problema hasta resolverlo, aunque me llevara horas. Cuando terminé la primaria, no había secundaria en Santo Antonio das Flores. La más cercana estaba en la ciudad vecina, a 40 kilómetros de distancia. Mis padres no tenían dinero para enviarme a vivir allí, y no había transporte diario. Parecía que mi educación había terminado a los 13 años, pero doña Lucinda no lo aceptó. Conocía a una familia en la ciudad vecina que podría alojarme a cambio de ayuda con las tareas domésticas. Ella misma negoció con mis padres, explicando que tenía demasiado potencial para ser desperdiciado. Mi padre, que nunca había estudiado más allá de los primeros años, lloró esa noche, no de tristeza, sino de orgullo mezclado con un dolor profundo al saber que su hija tendría que irse tan pronto. A los 14 años, me mudé a la casa de los Silveira, una familia de clase media con 3 hijos pequeños, a cambio de cuidar a los niños después de la escuela y ayudar con la limpieza de la casa. Tendría un cuarto en el sótano y permiso para asistir al colegio estatal. Fueron años difíciles. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno a los niños, los llevaba a la escuela, asistía a mis propias clases, volvía a buscarlos, los ayudaba con la tarea, preparaba la cena, limpiaba la cocina y solo entonces, alrededor de las 9 de la noche, podía estudiar. Pero estudiaba. Dios, ¿cómo estudiaba? Cada libro que caía en mis manos era devorado. Cada concepto era absorbido. No tenía tiempo para vida social, para novios, para fiestas. Solo tenía los números, las fórmulas, los sueños de un futuro diferente. A los 17 años gané una beca completa en una universidad estatal para estudiar ingeniería civil. Fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Mi padre, que ya estaba enfermo del corazón, insistió en viajar a la ciudad para abrazarme cuando supo la noticia. Murió 3 meses después, sin haber visto a su hija graduarse. La universidad trajo nuevos desafíos. Era una de las pocas mujeres en el curso de ingeniería, y definitivamente la más pobre. Mis compañeros venían de familias adineradas, usaban ropa de marca, manejaban autos importados, hablaban de viajes internacionales como si fuera lo más normal del mundo. Yo usaba las mismas 3 blusas en rotación, comía arroz y frijoles en la pensión barata donde vivía y caminaba 2 horas al día porque no tenía dinero para el autobús. Pero tenía algo que muchos de ellos no tenían: hambre. No solo la literal, que también era frecuente, sino el hambre de triunfar, de probar, de construir algo significativo con mis propias manos. Fue en el 3er año de la facultad cuando conocí a Eduardo. Eduardo Ferreira era profesor asistente de estructuras, 10 años mayor que yo, recién llegado de una maestría en el extranjero. Era guapo, sí, pero lo que realmente me atrajo fue su mente, la forma en que explicaba conceptos complejos con claridad cristalina, la pasión que demostraba por el trabajo,
el respeto con el que trataba a todos los alumnos, independientemente de su clase social o género. Nos enamoramos lentamente a través de largas conversaciones sobre proyectos, sobre sueños, sobre cambiar el mundo un edificio a la vez. Él venía de una familia de clase media, nada extravagante, pero con una estabilidad financiera que yo nunca había conocido. Sus padres se extrañaron cuando llevó a casa a una novia pobre, una chica del interior sin familia importante o conexiones útiles. Pero a Eduardo no le importó. Me amó por lo que era, no por lo que tenía. Y cuando nos casamos, 6 meses después de mi graduación, me dio el mayor regalo que alguien podía darme. Creyó en mí. Con el dinero que Eduardo había ahorrado y un pequeño préstamo bancario, abrimos una oficina de ingeniería. Era minúscula, solo una sala con 2 mesas, un teléfono y un gran sueño. Yo me encargaba de la parte técnica de los proyectos mientras Eduardo se ocupaba de los clientes y las relaciones públicas. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Había prejuicio contra una mujer ingeniera. Muchos clientes querían hablar solo con Eduardo, asumiendo que yo era la secretaria. Algunos se negaban a trabajar con nosotros cuando descubrían que la responsable técnica era una mujer, pero poco a poco, proyecto tras proyecto, nuestra reputación creció. Me especialicé en estructuras para edificios comerciales. Había algo en el desafío de crear espacios que no solo fueran funcionales, sino también bellos, que me fascinaba. Eduardo decía que tenía una mirada única, una capacidad para ver no solo lo que un edificio era, sino lo que podía ser. Gabriel nació cuando yo tenía 28 años. Fue un parto difícil y los médicos dijeron que probablemente no podría tener más hijos. Así que Gabriel se volvió aún más precioso, mi único hijo, mi pequeño milagro. Intenté equilibrar la maternidad y la carrera, y fue lo más difícil que he hecho. Había días en que amamantaba a Gabriel a las 3 de la madrugada mientras revisaba cálculos estructurales con los ojos ardientes de sueño. Días en que faltaba a reuniones importantes porque él estaba enfermo. Días en que me sentía desgarrada entre dos versiones de mí misma. Pero Eduardo siempre estuvo ahí, siendo un compañero verdadero en todos los sentidos. Cambiaba pañales, daba biberones, llevaba a Gabriel al pediatra. En una época en la que los hombres rara vez participaban activamente en la crianza de los hijos, Eduardo fue un padre presente y amoroso. Cuando Gabriel tenía 5 años, recibimos la propuesta que cambiaría nuestras vidas. Un empresario local, señor Domingos, buscaba ingenieros para un proyecto ambicioso, un centro comercial. Era un concepto relativamente nuevo en Brasil en esa época, inspirado en los centros comerciales estadounidenses. Él tenía el terreno, tenía inversores interesados, pero necesitaba a alguien que pudiera convertir la visión en realidad. Trabajamos en ese proyecto durante 3 años. 3 años de días de 16 horas, de noches sin dormir, de discusiones acaloradas sobre cada detalle. Diseñé y rediseñé la estructura decenas de veces, siempre buscando ese equilibrio perfecto entre función y forma. Eduardo negoció con proveedores, resolvió problemas con el ayuntamiento, mantuvo felices a los inversores. El centro comercial fue un éxito absoluto desde el día de la inauguración. El señor Domingos estaba tan impresionado con nuestro trabajo que nos ofreció participar en su próximo emprendimiento. Así fue como a los 34 años me convertí en copropietaria de un proyecto inmobiliario. Y no solo como socia minoritaria. El señor Domingos dividió las acciones equitativamente entre él, Eduardo y yo, reconociendo que sin nuestro trabajo nada de eso sería posible.
Los años siguientes fueron de crecimiento vertiginoso. Construimos 2 centros comerciales más, un complejo de oficinas, 2 edificios residenciales de alto nivel. Nuestra empresa se convirtió en una referencia en la región. Me convertí en conocida como la ingeniera que nunca hacía concesiones en la calidad, que nunca aceptaba soluciones a medias. Gabriel creció entre planos y maquetas. Pasaba tardes en nuestra oficina, jugando con bloques de madera que simulaban estructuras, dibujando sus propios edificios imaginarios. Tenía la esperanza de que siguiera nuestros pasos, quizá estudiar arquitectura o ingeniería. Pero la vida tiene sus propios planes. Cuando Gabriel tenía 15 años, Eduardo comenzó a sentir dolores en el pecho. Pensamos que era estrés, exceso de trabajo. Él solo tenía 47 años, era saludable, no fumaba, hacía ejercicio regularmente. ¿Cómo podía ser algo serio? El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado, cardiomiopatía dilatada avanzada. El corazón de Eduardo estaba fallando, necesitaba un trasplante, pero su condición se deterioraba más rápido que la lista de espera por un donante compatible. Vivió 18 meses más. 18 meses de esperanza alternando con desesperación. De días buenos en los que parecía casi normal y días malos en los que apenas podía levantarse de la cama. Gabriel, que estaba en la cima de la adolescencia, vio a su padre heroico y fuerte consumirse lentamente. Eduardo murió una mañana de julio, con mi mano en la suya y Gabriel durmiendo en una silla al lado de la cama del hospital. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a nuestro niño y no dejes de construir». El duelo fue devastador. Había días en que no podía levantarme de la cama, días en que mirar planos y proyectos me hacía llorar porque todo me recordaba a él. Pero tenía a Gabriel, y Gabriel me necesitaba, y tenía una promesa que cumplir. El señor Domingos había fallecido 2 años antes que Eduardo, dejando su parte de la empresa a sus hijos, que no tenían interés en continuar con el negocio. Me ofrecieron comprar sus acciones. Era una cantidad sustancial, muy por encima de lo que podría pagar normalmente, pero pedí préstamos, negocié con bancos, lo arriesgué todo y compré. A los 42 años, me convertí en la única propietaria de Ferreira Emprendimientos. Fueron años solitarios. Me dediqué por completo al trabajo, usándolo como refugio del dolor. Gabriel estaba creciendo, volviéndose independiente, preparándose para la universidad. Estaba orgullosa de él, pero también notando que se alejaba, no físicamente, sino emocionalmente. La muerte de Eduardo había dejado cicatrices en todos nosotros. A los 50 años, decidí hacer algo que había soñado durante décadas: construir mi propio centro comercial desde cero. No como socia, no como compañera, sino como única idealizadora y propietaria. Sería mi legado, mi obra maestra. Compré un terreno enorme en una zona que comenzaba a desarrollarse. Los expertos decían que estaba loca, que la ubicación era arriesgada, que estaba apostando todo a un proyecto que podía fallar. Pero vi potencial donde otros solo veían tierra vacía. Tomó 5 años entre planificación y construcción. 5 años de cada gramo de mi ser invertido en ese proyecto. Elegí cada material, aprobé cada tienda, diseñé cada detalle. Lo llamé Villa Serena, en homenaje al pequeño pueblo donde Eduardo y yo habíamos pasado nuestra luna de miel. Villa Serena fue inaugurado cuando yo tenía 55 años y fue un éxito más allá de mis expectativas más optimistas. Esa zona que todos consideraban arriesgada se desarrolló rápidamente, atraída por el centro comercial. Surgieron nuevos barrios a su alrededor,
Los valores inmobiliarios se dispararon. Yo lo había logrado, sola, una niña del interior, hija de un zapatero que había construido un imperio. Gabriel tenía 28 años en la inauguración. Había estudiado administración, contrariando mis esperanzas secretas de que siguiera ingeniería, pero respeté su elección. Estaba trabajando en una empresa de consultoría, le iba bien, construyendo su propia carrera. Fue un año después de la inauguración de Villa Serena cuando Gabriel llevó a Beatrice a casa por primera vez. Era bonita, obviamente. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable, ropa de diseñador. Venía de una familia de buena sociedad, como ella misma se encargó de mencionar varias veces durante esa primera cena. Su padre era abogado, su madre participaba en clubes sociales, había estudiado en colegios privados caros. Desde esa primera noche algo no encajaba para mí. No eran solo sus ojos evaluando cada cuadro, cada mueble, cada detalle de la casa. Era la forma en que me hablaba. Había una condescendencia sutil, un tono que sugería que me estaba haciendo un favor al aceptar una cena en la casa de su suegra. Y aún más perturbador era ver cómo Gabriel cambiaba en su presencia. Mi hijo, que siempre había sido honesto y directo, comenzó a medir cada palabra, como si estuviera constantemente tratando de impresionarla o complacerla. Debería haber dicho algo esa primera noche. Debería haber hablado con Gabriel sobre mis preocupaciones. Pero no quise ser esa suegra. La suegra controladora, celosa, que nunca encuentra a nadie lo suficientemente bueno para su hijo. Así que callé mis instintos, error que pagaría caro. El compromiso de Gabriel y Beatrice se anunció 6 meses después de esa primera cena. Demasiado rápido, en mi opinión, pero Gabriel parecía radiante. Vino a mi casa una tarde de domingo, tomando de la mano a Beatrice, y anunció la noticia con esa sonrisa amplia que no veía desde antes de la muerte de Eduardo. ¿Cómo podía no alegrarme? ¿Cómo podía arruinar ese momento con mis preocupaciones egoístas? Así que sonreí, los abracé, los felicité y comencé a planear la boda. Beatrice tenía ideas muy específicas sobre la boda, muy específicas y muy caras. Quería una ceremonia en una iglesia histórica del centro, seguida de una recepción en un club exclusivo. Quería un vestido de una diseñadora específica de Sao Paulo. Quería flores importadas, champán francés, una banda en vivo. El presupuesto inicial que presentó era de 200.000 reales. Me quedé sin palabras, no porque no pudiera pagarlo, sino porque parecía excesivo, desproporcionado. Gabriel ganaba bien, pero no lo suficiente para costearlo, y los padres de Beatriz, descubrí después, contribuirían con solo 40.000 reales. Así es como se hace en las familias de bien, explicó Beatrice cuando expresé mi sorpresa por los costos. Es una tradición, una inversión en la presentación de la nueva familia a la sociedad. Familias de bien, como si mi familia no fuera lo suficientemente buena, como si mi sudor y sangre derramados en la construcción de mi imperio valieran menos que el apellido pomposo de sus padres. Pero pagué, porque era para la felicidad de mi hijo, porque era un día especial, porque quería empezar con el pie derecho. La boda fue hermosa, debo admitirlo. Beatrice estaba deslumbrante con su vestido, y Gabriel estaba tan elegante con su smoking, pareciéndose tanto a su padre que me dolió el corazón. La fiesta fue impecable, 200 invitados, la mayoría de ellos personas que nunca había conocido, amigos de la familia de Beatriz. Me sentí desplazada en mi propia silla de honor, como una actriz interpretando el papel de madre del novio, diciendo las líneas correctas,
sonriendo en los momentos apropiados, pero sin pertenecer realmente a ese escenario. Después de la boda, las cosas cambiaron rápidamente. Beatriz convenció a Gabriel de que necesitaban un apartamento más grande. El apartamento que Gabriel había comprado 2 años antes era muy pequeño, muy sencillo, no tenía estatus. Necesitaban algo que reflejara sus ambiciones. Gabriel vino a pedirme un préstamo, 500,000 reales para la entrada de un apartamento de 3 millones en un barrio exclusivo. Prometió que me lo devolvería tan pronto como consiguiera un aumento en el trabajo. Le di el dinero, pero en lugar de un préstamo hice una donación. Después de todo, era mi único hijo. ¿Cuál era el propósito de mi dinero si no podía ayudar a Gabriel a construir su vida? Luego vino el auto. El auto de Beatrice estaba viejo y avergonzante. Necesitaba algo mejor para sus obligaciones sociales. Gabriel vino a verme nuevamente, esta vez pidiendo 100,000 reales. Se los di. Después fue el mobiliario, 80,000 reales en muebles de diseñador italiano. Se los di. Cada vez que daba, me decía a mí misma que sería la última vez, que solo estaban estableciéndose, que pronto estarían financieramente estables e independientes, que solo estaba ayudando a mi hijo, como cualquier madre haría. Pero con cada pedido, Gabriel parecía un poco más distante, un poco más reacio, como si viniera a verme no por elección propia, sino porque Beatriz lo había enviado. Y Beatrice nunca venía, nunca pedía directamente, siempre usaba a Gabriel como intermediario. Siempre tenía una excusa para no estar presente cuando el dinero cambiaba de manos, como si sus manos fueran demasiado limpias para tocar algo tan vulgar como una conversación sobre finanzas. Pasaron 2 años así, 2 años de pedidos constantes, siempre acompañados de promesas de que sería la última vez. 2 años de ver mi cuenta bancaria disminuir, mientras el apartamento de Gabriel se llenaba de lujos que ni Eduardo ni yo, en el apogeo de nuestra prosperidad, habíamos tenido. Y lo peor de todo, las visitas se volvieron raras, muy raras. Antes de Beatriz, Gabriel venía a verme al menos una vez por semana. Almorzábamos juntos, hablábamos de trabajo, de vida, de recuerdos de Eduardo. Eran momentos preciosos para mí, momentos en los que no me sentía tan sola en esa casa grande y vacía. Pero después del matrimonio, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales y finalmente ocasionales. Cuando preguntaba por qué ya no venía, Gabriel siempre tenía una excusa: trabajo, cansancio, compromisos sociales. Beatrice no se sentía bien. Siempre algo que, en efecto, me decía: no eres prioridad. Intenté entender. Ahora estaba casado, construyendo su propia familia. Era natural que tuviera menos tiempo para su madre, pero había una diferencia entre menos tiempo y casi nada de tiempo. Lo que me dolía profundamente era que Gabriel no solo estaba ocupado, parecía que me evitaba activamente. En una de las raras ocasiones en que vino a almorzar conmigo, unos 3 años después de la boda, reuní el valor para preguntarle al respecto. Gabriel, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, siento que estás distante últimamente. ¿Está todo bien? ¿Hice algo? Miró su plato, moviendo la comida de un lado a otro con el tenedor. No, mamá, no eres tú. Es solo... La vida está agitada. Beatriz y yo estamos tratando de construir nuestro círculo social, ya sabes. Es importante para su carrera. La carrera de Beatriz. Trabajaba medio tiempo en una galería de arte de una amiga. No era exactamente una carrera exigente, pero hablaba de ello como si fuera la CEO de una multinacional.
Entiendo, hijo, pero ¿eso significa que no tienes tiempo para tu madre? Por un momento, vi algo en sus ojos, un destello de culpa, quizá de frustración. Beatriz piensa que eres muy intensa. Dice que la haces sentir juzgada. Intensa. Juzgaba, yo, que me había tragado mis opiniones, que había pagado todo sin quejarme, que había intentado ser una suegra presente pero no invasiva. ¿Cómo así, Gabriel? Apenas hablo con Beatriz. ¿Cómo puedo hacerla sentir juzgada si casi no la veo? Es la forma en que la miras, respondió Gabriel, y había una actitud defensiva en su voz que claramente era ensayada. Ella siente que nunca la consideraste lo suficientemente buena para mí. La acusación me dejó sin palabras, porque había algo de verdad en ella, pero no de la manera en que Beatriz lo pintaba. No pensaba que ella no fuera lo suficientemente buena para Gabriel. Pensaba que era calculadora, manipuladora, interesada. Pero nunca lo había verbalizado. Nunca había tratado a Beatrice con nada que no fuera educación y generosidad. Gabriel, nunca dije nada negativo sobre tu esposa. Nunca. Los he apoyado a ambos de todas las formas posibles. El apoyo financiero no es lo mismo que el apoyo emocional, mamá, respondió, y esas palabras dolieron de una manera que no esperaba. Esas no eran palabras de Gabriel, era la voz de Beatriz saliendo de la boca de mi hijo. A partir de ese almuerzo, las cosas empeoraron. Las visitas prácticamente cesaron. Las llamadas telefónicas eran breves y mecánicas. Las invitaciones a cenar siempre eran rechazadas. La Navidad y los cumpleaños se pasaban con la familia de Beatriz, con Gabriel apareciendo en mi casa solo para una visita rápida de cortesía. Me convertí en una obligación, una tarea que cumplir y tachar de la lista. Pero los pedidos de dinero no se detuvieron. Gabriel consiguió un ascenso en el trabajo, lo que debería haber significado más independencia financiera. Pero de alguna manera, siempre había un nuevo gasto, un viaje que Beatrice insistió en que harían, una inversión que no salió bien, reparaciones en el apartamento, un problema con el auto. Daba porque no sabía qué más hacer, porque cada negativa parecía alejar aún más a Gabriel, porque estaba desesperadamente tratando de mantener algún tipo de conexión con mi único hijo, incluso si era solo a través de transferencias bancarias. Fue Beatriz, mi hermana, quien finalmente me confrontó. Estábamos almorzando juntas en Villa Serena, irónicamente, unos 4 años después de la boda de Gabriel. Me quejaba, como siempre hacía con ella, de lo distante que me sentía de mi hijo. Elena, dijo, colocando su taza de café con suficiente fuerza para hacer un pequeño ruido, ¿no ves lo que está pasando? Te están usando. No es exactamente así. Es exactamente así, me interrumpió. Esa mujer encontró un camino fácil para el estilo de vida que quiere, y ese camino pasa directamente por tu bolsillo. Y Gabriel, que debería protegerte, lo está permitiendo. Es mi hijo, Beatriz. Tengo dinero. ¿Por qué no debería ayudarlo? Hay una diferencia entre ayudar y ser explotada. Gabriel es adulto, tiene un buen trabajo, y sin embargo vive como si fuera heredero de un millonario mientras te trata como un banco. ¿Cuándo fue la última vez que te visitó sin querer algo? No pude responder, porque la respuesta era demasiado dolorosa. Había sido meses, quizá años. Y déjame hacerte otra pregunta, continuó Beatriz, implacable. ¿Cuánto les has dado ya? En serio, suma todo. Nunca había hecho esa cuenta. A propósito, nunca lo había hecho. Pero forzada por la pregunta de Beatriz, esa noche fui a casa y, por primera vez, organicé todas las transacciones en una hoja de cálculo. El monto final me dejó físicamente enferma. 2.300.000 reales.
2.300.000 reales en 4 años, un promedio de casi 50.000 reales por mes. Y no había recibido nada a cambio, ningún agradecimiento significativo, ningún tiempo de calidad, ninguna cercanía, solo distancia creciente y pedidos cada vez mayores. Necesitaba hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo confronta una madre a un hijo sin parecer interesada, posesiva o peor, sin amor? Decidí que esperaría la próxima ocasión apropiada, quizá en el cumpleaños de Gabriel, que sería en 2 meses. Prepararía una cena especial, lo invitaría y a Beatrice, si ella se dignaba a venir, y tendría una conversación franca pero amorosa sobre los límites financieros. Parecía un plan razonable, maduro, respetuoso. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después de mi conversación con Beatriz, estaba en Villa Serena para una inspección de rutina. Era algo que hacía personalmente cada mes, caminando por cada pasillo, verificando cada detalle. El centro comercial era mi bebé y no confiaba completamente en otros para mantenerlo perfecto. Fue durante esa inspección cuando la vi. Beatrice, con 2 amigas que no conocía, y algo en su comportamiento llamó inmediatamente mi atención. Estaban riendo demasiado fuerte, bebiendo champán a media tarde de un jueves, cargando bolsas de varias tiendas caras. Nada de eso era particularmente extraño. Lo extraño fue la expresión de Beatriz cuando vio a una señora mayor tratando de entrar a una tienda con dificultad. Estas viejas, escuché que Beatriz decía a sus amigas, su voz cargada de desdén. Siempre en el camino, no saben que este centro comercial no es para ellas. Las amigas rieron y sentí que algo se congelaba dentro de mí. Estas viejas, mujeres de mi edad, mujeres como yo. Fue en ese momento cuando decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Decidí poner a prueba a Beatrice, probar para ver si mis sospechas sobre su carácter estaban justificadas o si eran solo mi imaginación sobreprotectora. Cambié rápidamente de camino, rodeando por pasillos laterales hasta estar caminando hacia Beatriz y sus amigas. Adopté mi postura más humilde, incliné ligeramente los hombros y me acerqué a ella como si fuera solo una señora común haciendo compras. Quería ver cómo me trataría cuando no supiera quién era, cuando no hubiera la obligación familiar forzándola a mantener las apariencias. El resultado ya lo saben: la humillación, la llamada a seguridad, la acusación de que la estaba siguiendo. Pero lo que nadie más que yo sabía era que eso no fue un malentendido, fue una prueba que Beatriz reprobó espectacularmente. Y ahora, de pie en ese pasillo, rodeada de guardias que finalmente se habían dado cuenta de quién era, con Beatriz palideciendo frente a mí, tenía toda la información que necesitaba. Mi nuera no era solo interesada, era cruel y, peor aún, tenía tanto desdén por mí que ni siquiera se había molestado en memorizar mi rostro adecuadamente. Era hora de terminar con eso, de todas las formas posibles. El silencio en el pasillo era casi palpable. Decenas de personas se habían detenido para presenciar el desarrollo de esa situación bizarra. Los teléfonos fueron levantados discretamente. Sabía que en minutos eso estaría en las redes sociales, pero en ese momento no me importaba. Mi enfoque estaba completamente en Beatriz, cuya expresión había pasado de arrogante a aterrorizada en cuestión de segundos. Entonces, dije, manteniendo mi voz baja pero firme, ¿vas a explicarme qué acaba de pasar aquí? ¿O necesito revisar las grabaciones de seguridad para entender por qué mi nuera fingió no conocerme?
Una de las amigas de Beatriz dio un paso vacilante hacia adelante. Disculpe, pero hubo un malentendido aquí. Beatriz solo... Beatriz es perfectamente capaz de hablar por sí misma. La interrumpí, sin apartar los ojos de mi nuera. A menos que quiera que llame a mi hijo ahora para que explique la situación. Fue la mención a Gabriel lo que finalmente hizo reaccionar a Beatriz. Sus ojos se abrieron ligeramente y tragó saliva antes de hablar. Elena, comenzó, su voz temblando, yo no me di cuenta de que eras tú. Estaba distraída, las chicas estaban hablando y cuando te acercaste yo... Me llamaste esta señora, la corregí. Dijiste que te estaba siguiendo. Dijiste que no sabías quién era. Y luego llamaste a seguridad. Fue un error, dijo Beatriz rápidamente. Un malentendido terrible. Estaba tan envuelta en la conversación que cuando te acercaste yo... Mentiste, la interrumpí nuevamente. Me miraste directamente a los ojos cuando dije que era tu suegra y aún así insististe en que era una desconocida. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué harías eso? No tenía respuesta, o al menos no tenía una respuesta que pudiera dar en público. Vi sus ojos buscando una salida, cualquier excusa que pudiera salvarla de esa situación imposible. ¿Sabes? Continué, dando un paso más cerca. Voy a contarte algo interesante. Escuché lo que dijiste sobre estas viejas hace unos minutos, sobre cómo las mujeres de mi edad no deberían estar en este centro comercial. Beatrice palideció aún más si eso era posible. Sus amigas intercambiaron miradas nerviosas, probablemente dándose cuenta de que habían sido cómplices de algo mucho más serio de lo que pensaban. Este centro comercial, dije, mi voz ganando una fuerza que no sabía que tenía, fue construido por una vieja. Cada ladrillo, cada tienda, cada detalle fue planeado por mí. Así que cuando dices que mujeres como yo no pertenecen aquí, estás diciendo que no pertenezco al lugar que yo misma creé. El guardia más alto, que aún estaba allí, tosió incómodamente. Otras personas en el pasillo se habían detenido por completo, fascinadas por el drama que se desarrollaba ante ellas. Doña Elena, dijo el guardia con vacilación, ¿quiere que hagamos algo? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? ¿Que expulsaran a Beatriz? ¿Que la humillaran como ella intentó humillarme? Por un breve momento, la idea fue tentadora, pero entonces pensé en Gabriel, mi hijo, que no tenía la culpa de haberse casado con una mujer cruel. O quizás sí tenía culpa por no haber visto, por haber permitido que me tratara como una fuente inagotable de recursos, pero aún así era mi hijo. No, respondí al guardia, pero me gustaría que documentaran este incidente oficialmente, incluyendo las grabaciones de seguridad de los últimos 30 minutos. Y me gustaría una copia en mi oficina antes de que termine el día. Sí, señora, inmediatamente. Me volví hacia Beatriz. Tú y yo vamos a tener una conversación, ahora, en mi oficina. Yo no creo que sea necesario, dijo Beatriz, su voz subiendo una octava. Fue solo un malentendido. Podemos olvidarlo y... No, dije con firmeza. No lo olvidaremos, no esta vez. Vienes conmigo voluntariamente o llamo a Gabriel ahora y él puede venir a presenciar esta conversación. Tú eliges. La mención a Gabriel funcionó nuevamente. Claramente, Beatriz no quería que su marido supiera lo que había pasado. Miró a sus amigas, que parecían estar rezando para poder desaparecer. Está bien, dijo finalmente. Vamos a tu oficina. Mientras caminábamos por los pasillos del centro comercial hacia los ascensores administrativos, podía sentir los ojos de la gente siguiéndonos. Escuché susurros, vi teléfonos siendo levantados.
Para mañana esa historia estaría en todas partes. Pero, curiosamente, no me importaba. De cierta manera, esa exposición pública era necesaria. Era la prueba tangible del carácter de Beatriz, algo que podría usar si lo necesitaba. Mi oficina estaba en el último piso del edificio administrativo del centro comercial. Era un espacio amplio, con grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de toda la propiedad. En las paredes, fotografías enmarcadas documentaban la construcción de Villa Serena, desde el terreno vacío hasta el complejo próspero que era hoy. Me senté detrás de mi escritorio e indiqué una silla a Beatriz. Se sentó rígidamente, sus ojos evitando los míos. Vamos a dejar algo muy claro, comencé. No soy estúpida. Sé exactamente lo que has estado haciendo en los últimos 4 años. Sé que has estado usando a mi hijo como intermediario para extraer dinero de mí. Sé que deliberadamente has creado distancia entre Gabriel y yo. Y ahora sé que tienes tan poco respeto por mí que ni siquiera memorizas mi rostro. No es así, comenzó Beatrice, pero levanté la mano para callarla. No he terminado. He calculado exactamente cuánto dinero tú y Gabriel han recibido de mí en los últimos 4 años. 2.300.000 reales. Eso es más dinero del que muchas personas ganan en toda una vida. ¿Y qué he recibido a cambio? Desprecio mal disimulado y un hijo que apenas me visita. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Beatrice. Pero había algo calculado en esas lágrimas, algo performativo. Estaba usando la única arma que le quedaba, la manipulación emocional. Helena, por favor, tienes que entender. Gabriel y yo solo estábamos tratando de construir nuestra vida. Agradecemos mucho tu ayuda, pero nunca agradecisteis, la interrumpí. No de verdad. Cada gracias venía seguido de un nuevo pedido, y lo peor es que lo habría dado todo alegremente si me hubierais tratado con respeto básico. Si me hubierais incluido en vuestras vidas, me hubierais hecho sentir parte de la familia, en lugar de solo una cuenta bancaria. Beatriz no dijo nada. No había nada que decir. Sabía que tenía razón. Así que esto es lo que va a pasar, continué. A partir de ahora no habrá más ayuda financiera, ninguna. Sois adultos con buenos trabajos. Viviréis dentro de vuestras propias posibilidades. Pero tenemos compromisos, protestó Beatriz, su voz aguda. El apartamento, las tarjetas de crédito, las... No es mi problema, dije con calma. Deberíais haberlo pensado antes de vivir como millonarios con salarios de clase media. Beatriz se levantó, su expresión cambiando de lágrimas falsas a rabia mal contenida. No puedes hacer esto. Gabriel se enfadará. Él va a... ¿Va a qué? Pregunté, levantándome también. ¿Dejar de visitarme? Beatriz, ya no me visita. ¿Dejar de llamarme? Ya apenas lo hace. Lo único que cambiará es que ya no me usará como su cartera personal. Eres una vieja amargada, escupió Beatriz, toda su fachada cayendo finalmente. Tienes celos porque tu hijo tiene una vida que no gira en torno a ti. No soportas que él me haya elegido a mí. No, respondí con calma. Estoy decepcionada porque él te eligió a ti. Y estoy dolida porque, al elegirte, eligió a alguien que lo transformó en una persona que no reconozco. Pero estoy en paz con mis decisiones. Beatriz agarró su bolso y marchó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Te arrepentirás de esto, dijo. Gabriel se pondrá de mi lado. Terminarás sola, sin nadie, muriendo solitaria en esa casa enorme. Y no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti misma. Sus palabras estaban diseñadas para herir y lo hicieron.
pero no lo dejé traslucir. Quizá, dije, pero al menos moriré con mi dignidad intacta, algo de lo que tú no puedes presumir. Después de que se fue, cerrando la puerta de un portazo, me senté de nuevo en mi silla y solté un largo suspiro. Mis manos temblaban, mi corazón latía acelerado, pero también había una sensación de alivio, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente hubiera sido levantado. Tomé mi teléfono y llamé a Gabriel. Contestó al tercer timbrazo. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión». «Gabriel, necesito que vengas a Villa Serena. Ahora. Es urgente». «¿Ahora?» «Mamá, no puedo simplemente dejar todo y...» «Gabriel Augusto Ferreira», dije, usando su nombre completo como solo hacía en momentos serios. «Tu esposa acaba de humillarme públicamente en este centro comercial. Intentó que la seguridad me sacara y luego reveló exactamente qué tipo de persona es. Necesitas venir aquí, ahora». Hubo un largo silencio al otro lado. «¿De qué estás hablando? Beatriz dijo que estaba en casa hoy». «Claro que lo dijo». «Gabriel, tengo las grabaciones de seguridad. Ven a ver por ti mismo. Si después de verlas aún crees que estoy exagerando, nunca más volveré a mencionar este tema. Pero necesitas ver esto». «Está bien», dijo su voz ahora preocupada. «Voy para allá. Dame 30 minutos». Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Revisé las grabaciones de seguridad con el jefe de seguridad, aislando los momentos clave. La expresión de desdén de Beatrice al hablar de viejas. El momento en que me acerqué, su fingida confusión, la llamada a los guardias y finalmente la conversación en la que insistió en que era una desconocida incluso después de que me identifiqué. Todo estaba documentado, indiscutible. Cuando Gabriel llegó, estaba visiblemente nervioso. «Mamá, ¿qué está pasando?» Lo llevé a la sala de reuniones donde había preparado las grabaciones. «Siéntate», dije. «Y mira». Durante los siguientes 15 minutos, Gabriel miró en silencio creciente. Observé su rostro pasar por una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock, ira y finalmente algo que parecía una vergüenza profunda. Cuando terminó, se quedó sentado en silencio durante un largo momento. Luego, finalmente, habló. «Ella me dijo que estaba en casa hoy. Dijo que tenía dolor de cabeza». «Mintió», dije suavemente. «Y no fue la primera vez, Gabriel. Necesitas abrir los ojos a quién es ella realmente». «No lo sabía», dijo, su voz quebrándose. «Mamá, juro que no sabía que te trataba así, que te veía así». «Lo sé, hijo, pero ahora lo sabes, y la cuestión es, ¿qué vas a hacer con esa información?». Gabriel enterró el rostro en sus manos, y por primera vez en años vi a mi hijo realmente vulnerable. No al Gabriel pulido y controlado que Beatrice había moldeado, sino a mi Gabriel, el niño que lloró en mis brazos cuando su padre murió. «Arruiné todo, ¿verdad?», dijo. «Dejé que ella me alejara de ti. Dejé que transformara nuestra relación en algo transaccional. Dios, mamá, ¿cuánto dinero ya te hemos dado?». «Eso no importa ahora». «Sí importa», insistió levantando el rostro, «porque lo permití. Sabía que estaba mal, que estábamos pidiendo demasiado, pero cada vez que intentaba decir que no, Beatriz decía que tenías tanto dinero que no haría diferencia, que te hacía feliz ayudar, que así funcionaban las familias». Mi corazón se partió un poco al escuchar eso. «Y tú lo creíste». «Quería creerlo», admitió, «porque era más fácil que confrontarla, que admitir que me había casado con alguien que es así». Fui hacia él y puse mi mano en su hombro. «Gabriel, no voy a decirte qué hacer sobre tu matrimonio. Esa es tu decisión. Pero te diré una cosa.
te amo incondicionalmente, pero no voy a permitir que me traten como un recurso en lugar de como una persona. Esto tiene que terminar. Asintió, con lágrimas rodando libremente ahora. Lo entiendo, y yo necesito tener una conversación seria con Beatriz, sobre todo. En los días siguientes, la historia del incidente en el centro comercial se esparció. Las grabaciones se filtraron, inevitablemente, y se volvieron virales en las redes sociales. Personas que ni siquiera conocía estaban comentando, haciendo memes, creando narrativas. Gabriel tuvo su conversación con Beatrice. No sé exactamente qué se dijo, pero me contó después que ella intentó justificarlo todo, culparme a mí por provocarla, sugerir que estaba tratando de destruir su matrimonio. Él no aceptó sus excusas y por primera vez en años estableció límites firmes. La relación de ellos se volvió tensa. Beatriz se enfureció, amenazando con el divorcio si Gabriel elegía a su madre en lugar de a ella. Pero Gabriel, para su crédito, se mantuvo firme. En cuanto a mí, finalmente sentí que podía respirar. Por primera vez en 4 años, no estaba cargando el peso de una relación falsa y tóxica. Pasaron 3 meses desde el incidente en el centro comercial. 3 meses que cambiaron fundamentalmente la dinámica de mi familia. Gabriel vino a visitarme todas las semanas desde entonces, no para pedir dinero. No por obligación, sino porque realmente quería reconstruir nuestra relación. Almorzábamos juntos, hablábamos de trabajo, de la vida, de recuerdos de Eduardo. Eran los momentos que había perdido durante tanto tiempo y cada uno de ellos era precioso. En cuanto a Beatrice, la situación se resolvió de una manera que nunca podría haber previsto. 2 semanas después de la confrontación, mientras Gabriel estaba trabajando, recibió una llamada de uno de los amigos de ella. Beatrice estaba en un hotel de lujo en una ciudad vecina, con otro hombre. El affair había comenzado meses antes. El hombre era un empresario mayor, casado, con mucho dinero, y Beatriz había sido extremadamente cuidadosa en ocultar la relación, hasta que ya no pudo. Cuando fue confrontada, Beatriz no lo negó. De hecho, parecía casi aliviada de no tener que fingir más. Admitió que se había casado con Gabriel principalmente por la estabilidad financiera que creía que él ofrecía, especialmente considerando que yo era su madre rica. Pero mi dinero nunca fue suficiente. Ella siempre quiso más. Y este otro hombre, que podía darle todo lo que deseaba sin preguntas, era simplemente una oferta mejor. El divorcio fue rápido. Beatriz no impugnó nada, probablemente porque no quería que los detalles del affair se hicieran públicos. Firmó todos los papeles, se llevó solo sus cosas personales y salió de la vida de Gabriel con la misma facilidad calculada con la que había entrado. Gabriel quedó devastado, naturalmente. No tanto por la pérdida de Beatriz, sino por la percepción de cuánto tiempo había desperdiciado, cuánto de nuestra relación había sacrificado, por alguien que nunca lo amó realmente. Pero descubrí que el dolor puede ser transformador cuando se procesa correctamente. Gabriel comenzó terapia, vendió el apartamento caro, que de todos modos estaba lleno de malos recuerdos, y se mudó a algo más pequeño pero cómodo. Reevaluó completamente sus prioridades financieras, sus elecciones de vida, quién quería ser. Y lentamente vi a mi hijo real emerger nuevamente. No la versión pulida y superficial que Beatriz había creado, sino al Gabriel genuino, honesto, con defectos, pero también con un buen corazón. Una tarde, unos 4 meses después del divorcio, Gabriel vino a almorzar conmigo a casa. Después de la comida,
Estábamos sentados en el jardín, tomando café y disfrutando del sol de la tarde. «Mamá», dijo de repente, «quiero pedirte perdón, oficialmente, formalmente, sin excusas ni justificaciones». «Gabriel, por favor, déjame hablar», me interrumpió suavemente. «Pasé años tratándote como una obligación en lugar de como una bendición. Dejé que Beatriz creara un abismo entre nosotros. Usé tu amor por mí como excusa para explotar tu generosidad. Y lo peor de todo, me puse de su lado cuando ella te desrespetó repetidamente, de maneras que sabía que estaban mal». Sus palabras eran sinceras, cargadas de emoción genuina. «No tengo excusa», continuó. «Era un adulto, tomé decisiones, y esas decisiones lastimaron a la persona que más me ama en este mundo. Así que te lo pregunto, ¿puedes perdonarme?». Dejé mi taza de café a un lado y miré a mi hijo. Su rostro estaba lleno de remordimiento genuino, sus ojos rojos como si hubiera llorado antes de venir. «Gabriel», dije suavemente, «te perdoné en el momento en que viste esas grabaciones y finalmente abriste los ojos. Te perdoné porque eres mi hijo y te amo incondicionalmente. Pero más importante que mi perdón es, ¿puedes perdonarte a ti mismo?». Pensó por un largo momento. «Estoy trabajando en eso. Mi terapeuta dice que llevará tiempo. Pero quiero decirte una cosa. Pasaré el resto de mi vida compensando estos años perdidos, no con dinero, porque sé que no te importa, sino con presencia, con respeto, con amor verdadero». Y cumplió esa promesa. En los meses siguientes, Gabriel se convirtió en parte regular de mi vida nuevamente. Comenzó a venir a trabajar conmigo a la oficina una vez por semana, aprendiendo sobre el negocio, no porque lo obligara, sino porque estaba genuinamente interesado. Descubrí que tenía una aptitud natural para el lado empresarial de los bienes raíces, mientras yo siempre me había enfocado en los aspectos técnicos y de diseño. Gabriel tenía un ojo agudo para las oportunidades de negocio, las tendencias del mercado, las estrategias de crecimiento. Poco a poco, comenzamos a hablar de que potencialmente se uniera al negocio formalmente, no como un heredero pasivo esperando su herencia, sino como un socio activo que ganaría su lugar a través del trabajo duro y la competencia. Fue durante una de esas conversaciones que Gabriel dijo algo que me sorprendió. «Sabes, mamá, creo que en el fondo siempre quise trabajar contigo, pero tenía tanto miedo de no estar a la altura, de no ser tan bueno como tú y papá, que elegí un camino completamente diferente». «Gabriel, nunca tuviste que ser tan bueno como nosotros», respondí. «Solo necesitabas ser tú mismo, y tú mismo eres más que suficiente». Sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que vi en él en años. Hoy, un año después del incidente en el centro comercial, mi vida es radicalmente diferente. Gabriel trabaja conmigo a tiempo completo, habiendo dejado su trabajo en la consultoría. Estamos planeando una expansión de Villa Serena y posiblemente construir un segundo centro comercial en otra ciudad. Pero más importante que cualquier éxito profesional es nuestra relación reconstruida. Gabriel viene a cenar conmigo al menos 2 veces por semana. Viajamos juntos el mes pasado, algo que no hacíamos desde antes de que muriera Eduardo. Nos reímos, hablamos de todo y de nada, y simplemente disfrutamos de la compañía del otro. Ha comenzado a salir con alguien recientemente, una mujer llamada Laura, que trabaja como arquitecta. Es amable, genuina y, lo más importante, trata a Gabriel como un igual, no como un medio para un fin. Cuando Gabriel la trajo para que la conociera, vi inmediatamente la diferencia en su dinámica. Había respeto mutuo, afecto genuino, una verdadera asociación. En cuanto a Villa Serena,
El incidente, irónicamente, aumentó nuestro perfil público. La historia de la suegra dueña de un centro comercial humillada por su nuera capturó la imaginación de las personas. Recibimos un aumento en el movimiento, especialmente de mujeres mayores que se sintieron vindicadas por la forma en que manejé la situación. Algunos me criticaron, diciendo que debería haber sido más compasiva con Beatriz, que exponerla públicamente fue cruel. Pero la mayoría de las personas, especialmente mujeres de mi edad que también se habían sentido invisibles o menospreciadas en algún momento, me apoyaron. Recibí cientos de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de ser tratadas como menos importantes por sus nueras, por sus hijos, por la sociedad en general, simplemente por ser mayores. Y cada mensaje me recordaba que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, no era única. Hay poder en negarse a ser invisible, en establecer límites, en exigir respeto. También cambié mi testamento. Antes, había planeado dejar todo a Gabriel, asumiendo que sería un administrador responsable de mi legado. Pero ahora, entendiendo lo fácilmente que las fortunas pueden ser manipuladas o desperdiciadas, creé una fundación. El 50% de mi patrimonio irá a una fundación que proporcionará becas para mujeres de bajos ingresos que quieran estudiar ingeniería, arquitectura o áreas relacionadas. Mujeres como yo, que tienen el talento pero no los recursos. El otro 50% irá a Gabriel, pero con condiciones. Solo tendrá acceso al monto total después de trabajar en la empresa durante al menos 5 años, probando su competencia y dedicación. No es porque no confíe en él, sino porque quiero que entienda el valor de lo que está recibiendo. Gabriel apoyó completamente estas decisiones. De hecho, fue él quien sugirió que el porcentaje de la fundación fuera aún mayor. Hoy, mientras escribo esta historia, me siento en paz. A los 64 años, finalmente he aprendido algunas lecciones importantes. Aprendí que ser una buena madre no significa sacrificar tu dignidad. Aprendí que el amor verdadero, ya sea de un hijo, de un cónyuge o de cualquier persona, no debe venir con un precio. Aprendí que, a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más nos lastiman, pero que la curación es posible si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para reafirmarse, para establecer límites, para exigir el respeto que mereces. El incidente en el centro comercial, por más humillante que fuera en el momento, terminó siendo el catalizador para cambios que necesitaban ocurrir desde hacía mucho tiempo. Fue el momento en que finalmente dije, basta. Y al hacerlo, no solo salvé mi propia dignidad, sino también mi relación con mi hijo. Gabriel me dijo recientemente, «Sabes, mamá, creo que en el fondo estaba esperando que hicieras exactamente lo que hiciste. Estaba esperando que me despertaras, que mostraras que tenías límites, porque si no lo hubieras hecho, habría seguido permitiendo que esa situación me destruyera». Quizá tenga razón. Quizá mi negativa a seguir siendo usada fue el despertar que necesitaba. O quizá, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir que te lastimen. Así que, si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, déjame decirte, no estás obligada a aceptar el irrespeto de nadie, ni siquiera de la familia. Tu dignidad no es negociable. Tu valor no está determinado por cuánto puedes dar a los demás, financiera o de otra manera. Y si ya pasaste de los 50, 60 o 70 años y te sientes invisible, déjame recordarte,
No eres invisible. Eres una mujer con décadas de experiencia, sabiduría y fuerza. Has construido cosas, has sobrevivido a cosas, has superado cosas que las personas más jóvenes ni siquiera pueden imaginar. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Si te gustó esta historia, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy y cuéntame en los comentarios. ¿Te has encontrado en una situación en la que necesitaste establecer límites con la familia? ¿Cómo lo manejaste? Gracias por escucharme. Hasta la próxima historia.